Seguimos con la tercera unidad y en esta ocasión vamos a hablar de las isocuantas. Las isocuantas representan la combinación de insumos para la producción. Las isocuantas son esas curvas que ustedes ven que son cóncavas y que se encuentran en las regiones económicas. ¿Qué son las regiones económicas? Y las antieconómicas, pues, son las etapas de la producción. La región antieconómica que está en la parte posterior es la etapa 1, la región económica es la parte 2, donde sí se puede producir, y la región antieconómica es la etapa 3, donde hay rendimientos marginales decrecientes y no se puede producir. En la región económica, en la etapa 2, se buscan las combinaciones de insumos, pueden estar en B, C y D, en cada isocuanta. Cada curva es una isocuanta. ¿Cómo las calculamos? Pues, ¿cómo se calcula la tasa marginal de sustitución? Son cambios que con capital, cambio en capital, entre trabajo, perdón. La K es capital, la L es trabajo. Entonces, la tasa marginal de sustitución técnica de capital y de trabajo, que son los insumos, que son las combinaciones que buscan las isocuantas, se buscan con esta fórmula. Entonces, vamos a hacer una simulación de uno. Y si ustedes pueden observar, lo que vamos a hacer es buscar los cambios. Nos está diciendo este ejercicio, nos está dando una pista, nos está diciendo que la tasa marginal de sustitución técnica entre capital y trabajo es B menos C, o sea que nos está dando una pista. Vamos a ver en la gráfica cómo vamos a obtener esa tasa marginal de sustitución. Si nos está diciendo que B menos C, y como es cambio en capital y cambio en trabajo, lo primero que vamos a hacer es posicionarnos en el cambio en capital. Vamos al eje Y nos está diciendo B menos C. Entonces, B menos C es, en el eje Y es 8 menos 5. Entonces sería 8 menos 5. Aquí está 8 menos 5. Ahora nos posicionamos en el eje X, que es cambio en trabajo, o sea, cambio en L, y siempre nos vamos a guiar por B menos C. Y cambio en L, en el eje X, B menos C es 1 menos 2. Vamos a ver el ejercicio. Aquí está, 1 menos 2. 8 menos 5 es 3 y 1 menos 2 es menos 1, entonces la tasa marginal de sustitución técnica es menos 3. Quiere decir que para que pueda incorporar una unidad más de trabajo, debe de usar 3 unidades de K, que es capital. Entonces ya sabemos que las isocuantas son combinaciones de insumos, que sería capital y trabajo, que se obtiene sacando esos puntos pero en la región económica. ¿Por qué en la región económica? Porque un productor racional va a buscar las combinaciones que estén en la etapa de producción, en la etapa que sí es productiva, que ustedes ya saben que es la etapa 2, que es la etapa de la producción. Muy bien. También existen los isocostos, los famosos isocostos, que es lo mismo que costo. El isocosto no es más que las combinaciones de insumos óptimas a un mismo costo. La W la vamos a ver como el precio del trabajo. Aquí está precio del trabajo. Ustedes saben que todo tiene un precio, todo tiene un costo, y W es precio del trabajo, y R es el precio del capital, o sea, la renta o los intereses. La F es el presupuesto. Entonces, cuando nos den una ecuación de restricción presupuestal, un productor regional, un productor racional, perdón, va a elegir las combinaciones de insumos, pero tomando en cuenta una restricción presupuestaria. La F es el presupuesto total, la L son unidades de trabajo, la W es precio del trabajo y la R es precio del capital. Entonces, esta es la función. También hay distintas combinaciones de insumos a un mismo costo. Entonces, cuando hablamos de isocosto es encontrar esas combinaciones de insumos que den a un costo y que se pueda producir más. Esta es la curva de isocosto. Ustedes pueden ver que tiene pendiente negativa. Además, es importante mencionar que el equilibrio del productor se obtiene cuando cambio en capital entre cambio del trabajo de igual a los precios, que es W entre R. ¿Hay equilibrio del productor? Sí. ¿Cuándo se da el equilibrio del productor? Se da cuando la isocuanta, ustedes pueden ver la curva de isocuanta, se intercepta con el isocosto. Recapitulando, la isocuanta son las combinaciones de insumos que se necesitan para producir. ¿Qué insumos? Capital y trabajo. El isocosto los isocostos son combinaciones de insumos a un mismo costo. O sea que
En otras palabras, combinar isocuanta con isocosto, encontramos el equilibrio cuando los insumos que adquirimos sean los óptimos a un costo considerable que se pueda producir más. Entonces, la R son los intereses y la W es precio del trabajo o el salario que se le pagan a los trabajadores. Existen mapas de isocosto también y si ustedes pueden ver acá, están las líneas de isocosto y están las isocuantas y es ahí donde se da el equilibrio. Hay equilibrio 1, equilibrio 2 y equilibrio 3. Esa línea que conecta los tres equilibrios se le llama senda de expansión. La senda de expansión es la que combina todas las posibles, la restricción presupuestaria que garantiza la compra de insumos con el presupuesto. Aquí pueden ver una característica del isocosto es que a mayores volúmenes de producción se aleja del origen. Tiene pendiente negativa, no se interceptan. Entonces, entre más se aleja del origen las isocuantas, entonces los isocostos son más altos. Ustedes pueden observar aquí la pendiente que es cambio en capital y cambio en trabajo. Hay otro término muy importante y es la tasa marginal de transformación. La cantidad de un insumo que se debe de utilizar para utilizar unidades adicionales de otro insumo, llámese capital, llámese trabajo. Entonces, el isocosto es tangente a la isocuanta. Cuando ambas se interceptan, podemos decir que es donde se optimiza, es donde cuando se iguala el isocosto a la función de isocuanta. Entonces ahí donde se obtiene el óptimo del producto. Importante mencionar que la tasa marginal de sustitución técnica del trabajo es cambio en producto de trabajo entre capital. Entonces así es como se obtiene la función. Aquí hay un ejercicio que nos dan el presupuesto que es 10. Recuerden que presupuesto, aquí ya está la fórmula, que ya se la había mencionado, que es F, la R es precio de, la R es precio del capital, la W es precio del trabajo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hacer la operación, sustituir los términos. 10 sería presupuesto, que ya lo habíamos visto, el 1 que es R, el otro 1 nos está diciendo que el precio del capital es 1, nos está diciendo que el precio del trabajo es 1. Y entonces la función sería 10, que es el presupuesto, que es F, menos L, que es el trabajo, que ya sabemos que es 1 entre 1 es 1. Entonces, menos 1, entonces sería 10. Este es el tema de isocostos y isocuantas. En resumen, las isocuantas, que son estas, las isocuantas son las combinaciones de insumos óptimas, llámese capital y trabajo. Cambio, y es cambio en capital entre cambio y trabajo, da la tasa marginal de sustitución técnica y se utilizan las isocuantas. El isocosto es encontrar aquellas combinaciones de insumo a un mismo costo y que optimicen la producción. Entonces, se encuentra el equilibrio cuando las isocuantas con los isocostos son tangentes y se interceptan. Podemos decir que mayores volúmenes de producción se van a alejar del origen ambas. Hasta aquí dejamos el tema de el isocosto y isocuanta.